Una población de conejos oscila 100 por encima y más abajo promedio durante el año, haciendo el menor valor en enero, que es cuando es igual a cero. La población media comienza en 950 conejos, y aumenta en un 5% cada mes. Queremos encontrar una ecuación para la población en donde es el número de meses desde enero. Así que nuestra ecuación P o PDT constituirá en realidad dos funciones. Tenemos una función oscilante, que será una función sinusoidal o triga, y luego tendremos una función exponencial. Eso modela el crecimiento no oscilante. Entonces, digamos que PDT será igual a FDT más GDT. Donde otra vez, F of t será la parte oscilante, y G of t será la parte de crecimiento exponencial. Para empezar, enfocemos la parte de oscilación, que controlará la oscilación 100 por arriba y por debajo del promedio durante el curso de un año, llegando al punto más bajo en t igual a 0. Una vez que encontremos esta parte de la función, volveremos y encontraremos la parte de crecimiento exponencial, que comienza en 950 y aumenta un 5% cada año. La parte de oscilación de nuestra ecuación va a reemplazar la función de cosine, que vemos gráficos aquí. Entonces, para una revisión rápida, si miramos la función de cosine en más de un período, de 0 a 2 pies, y después desplace este período en 4 intervalos iguales que comienzan aquí y terminan aquí, así que lo romperemos en media y luego en media otra vez. Hay un patrón distinto. Aviso: comienza a un valor máximo, luego está en la línea media, luego un mínimo, luego la línea media y luego un máximo. Por lo tanto, podemos usar este patrón para graficar la parte de oscilación de su función de crecimiento, y luego encontrar la ecuación para la parte de oscilación. Bien, porque la oscilación ocurre más de un año y estamos tratando en meses, el período será 12. Así que, de aquí a aquí, podríamos graficar un período completo de la parte de oscilación. Sabemos que oscila 100 por encima y por debajo del promedio, pero alcanza el valor más bajo cuando es igual a 0. Lo que significa, cuando es igual a 0, si x es la línea media, el valor de la función sería negativo 100 aquí. Entonces, esto realmente va a ser un mínimo, donde en la función de diseño básico, sería un máximo. Pero si ahora dividimos este período en 4 partes iguales o 4 intervalos, debemos poder seguir un patrón similar, excepto nuestra función será reflejada a través del eje X. Por lo tanto, si dividimos el intervalo de 0 a 12 hexanewtones 4 intervalos iguales, y lo cortamos en medio y luego lo cortamos en medio de nuevo, y ahora porque estamos comenzando en un mínimo, si agregamos 1/4 del período, volveremos a la línea media aquí. Si pasa más de 1/4 del período desde aquí, realmente estaremos al máximo. Entonces volveríamos a la línea media y luego volverá a un mínimo aquí. Así que, el gráfico de solo la parte de oscilación de nuestra función se vería algo así. Y porque esto resuelve la función de cosine, encontraremos la ecuación de la función de cosine utilizando esta forma de la ecuación. Recuerde que el valor absoluto de A es la amplitud. Podemos ver nuestra amplitud es 100, pero porque tenemos una reflexión a través del eje X, Z realmente sería negativo 100. Así, un igual negativo 100. Y luego el período es controlado por B, donde el período es 2 pies divididos por B. Desde que nuestro período es 12, si fijamos 2 pies divididos por B igual a 12. Podemos solucionar por B usando esta ecuación. Por lo tanto, podemos multiplicar o multiplicar ambos lados de la ecuación por B, y que nos daría 12b iguals 2 pie, dividiendo ambos lados por 12. Tenemos b igual de pie dividido por 6. ¿Qué significa la ecuación para la parte de oscilación? De nuestro modelo de crecimiento sería f de t igual a negativo 100 veces cosigno de pie dividido por 6. Veces la variable de entrada de t otra vez, donde es el número o meses. Ahora, vamos a volver a la diapositiva anterior, y encuentre la parte de crecimiento exponencial de nuestra ecuación. Así que, de nuevo ahora sabemos que p de t es igual a f de t más g de t, donde f de t es negativo cosine de 100 pies. Dividido por 6 veces más g de t, donde g de t es la parte de crecimiento exponencial de nuestra ecuación.
que escribiremos en forma de igual a veces b a la x, donde a sería el valor inicial, y b sería la base de la función exponencial. Bien, el valor inicial es la población inicial de 950. Ahora nuestra base, porque la tasa de crecimiento es 5% por mes, sería un más 5% como decimal. Eso sería 0.05 levantado al poder de t. Aviso: después de cada mes, multiplicaríamos ser 1.05. El 1 representa la población original, y el 0.05 representa el 5% de crecimiento. Entonces, vamos adelante y simplifique esto. Tenemos p de t igual a negativo 100 veces cosine de pi dividido por 6 veces t. Más 950 veces 1.05 levantado al poder de este sería nuestra ecuación de población en términos de t. ¿Dónde está el número de meses desde enero? Antes de ir, echemos un vistazo a este gráfico. Aquí está. Aviso: como la tendencia general es un crecimiento exponencial, pero también podemos ver la oscilación de 100 arriba y debajo del promedio en todo el año. Espero que encontraron esta explicación útil.